A ver, ¿cómo se atrapa a los criminales más escurridizos? Esos que operan en las sombras y dejan un rastro de caos. La respuesta, y esto es lo interesante, no está solo en las pistas que dejan, sino en los lugares que eligen. De esto trata la perfilación geográfica, una mezcla fascinante de criminología, psicología y ciencia de datos. Para empezar, hay que entender una realidad que, la verdad, es abrumadora. Unas encuestas en prisiones de Estados Unidos revelaron algo que se conoce como el principio de Pareto criminal, y es que una pequeñísima fracción de los delincuentes, apenas el 20%, es responsable de un masivo 80% de todos los crímenes. O sea, un grupito muy pequeño causa un problema gigantesco para las autoridades. Y bueno, esto nos lleva a la pregunta del millón. Con recursos policiales que siempre son limitados y miles, a veces millones de posibles sospechosos, ¿cómo se enfoca la investigación para encontrar esa aguja en el pajar? ¿Cómo se le pone rostro a ese porcentaje que causa tanto daño? Ok, para empezar a responder eso, primero hay que entender bien la naturaleza del desafío. No se trata de crímenes aislados, sino de algo mucho más complejo. Se trata de patrones. Estamos hablando de delitos seriales. Y ojo, esto es súper importante. No se refiere nada más a homicidios. Puede tratarse de robos, de agresiones o de cualquier otro crimen que siga un patrón. La clave es que se cree que una sola persona o un solo grupo está detrás de ellos y que existe una pausa, lo que llaman un periodo de enfriamiento entre cada golpe. Y justo para poder descifrar estos patrones, los investigadores desarrollaron una herramienta súper innovadora que busca, literal, mapear el reflejo de la mente del criminal en el mundo real. Esta herramienta es la perfilación geográfica. El Dr. Kim Rosmo, que es básicamente el padre de esta disciplina, la define como una técnica que analiza dónde ocurren los crímenes para predecir dónde vive o trabaja el responsable. Es como convertir la geografía del crimen en un mapa del tesoro para la investigación. Pero a ver, hay que dejar algo bien claro. Esto no es una varita mágica. La perfilación geográfica no te va a decir el asesino es Juan Pérez y vive en la calle Falsa 123. No. Su verdadero poder es filtrar todo el ruido. Es manejar un montón de datos y decirle a los investigadores, olvídense del resto del mapa, concentren sus recursos aquí. Es en esencia una herramienta de priorización súper potente. El resultado de este análisis es algo que se llama superficie de riesgo. Para que quede más claro, imagínense un mapa del clima. Pero en lugar de mostrar dónde es más probable que llueva, te muestra dónde es más probable encontrar al delincuente. Esas zonas calientes, los picos más altos del mapa, son las áreas de máxima prioridad. Y todo esto se basa en una idea psicológica súper simple, el decaimiento con la distancia. Piénsenlo, la mayoría de los delincuentes no viajan al otro lado del país para cometer sus crímenes. Existe una relación inversa bien clara. Entre más lejos estén de su base, menos probable es que actúen. A esa base de operaciones se le llama punto de anclaje. Y sí, claro, puede ser su casa, pero no siempre. También podría ser su trabajo, la casa de un familiar o cualquier otro lugar que sea parte de su rutina. Es, digamos, el centro de su universo criminal. Ahora, pasemos a ver cómo se traduce todo esto en comportamientos. Porque la técnica no solo nos dice dónde, sino que también nos ayuda a entender el quién. Porque al final, el mapa geográfico de los crímenes también es un reflejo de la psicología del criminal. Su forma de moverse, de escoger a sus víctimas, de relacionarse con el espacio, todo eso nos revela diferentes estilos de caza. Los investigadores han identificado 4 tipos principales. Está el cazador, que tal cual sale de su casa a buscar víctimas. El pescador es más oportunista, ataca en lugares que ya conoce por su trabajo o sus hobbies. El merodeador viaja lejos de su base y el trampero, que es el más astuto, crea una situación para que las víctimas vengan a él. Cada uno dibuja un mapa criminal completamente diferente. Ok, todo esto suena muy teórico, ¿verdad? Bueno, veamos cómo funciona en un caso real para entender su verdadero poder. Nos vamos a España, a finales de los 80. Un asesino en serie, José Antonio Rodríguez Vega, apodado El Mataviejas, tenía aterrorizada a la ciudad de Santander. Sus víctimas, 16 mujeres de edad avanzada. La investigación, la verdad, estaba totalmente estancada. Y aquí es donde entra la perfilación geográfica. Después de analizar la ubicación de los 16 crímenes, el software generó un mapa de probabilidad. Y esto es brillante. Predijo que el asesino se encontraría en un área que representaba solo el 2.55% de la zona de búsqueda original. Pasaron de buscar en toda la ciudad a enfocarse en un pequeño barrio. Y justo ahí, en el corazón de la zona caliente, fue donde finalmente lo encontraron. Pero la ciencia nunca se detiene.
Esta técnica está en constante evolución para poder enfrentar desafíos nuevos y mucho más complejos. Un desafío clave aparece cuando los crímenes están muy juntos. Uno pensaría que es más fácil, ¿no? Pero esta alta concentración puede, por así decirlo, cegar al algoritmo, haciendo que piense que el delincuente vive justo en medio de todo, lo que no siempre es cierto y puede generar perfiles poco precisos. Para solucionar esto, los investigadores propusieron un cambio. En lugar de trazar un simple rectángulo alrededor de los crímenes, aplicaron un método estadístico más sofisticado, la elipse de segunda desviación estándar. En palabras simples, es una forma mucho más inteligente de dibujar el área de caza, una que toma en cuenta la distribución real de los crímenes, no solo los puntos más lejanos. Y aquí viene lo paradójico. Este nuevo método aumentó el área de análisis inicial de casi 13 kilómetros cuadrados a más de 74, un incremento de casi 500%. Podría parecer contradictoria, ¿no? Como si se estuviera ampliando el pajar para encontrar la aguja. Pero el resultado fue asombroso. A pesar de empezar con un pájaro mucho más grande, la aguja se encontró con una precisión increíble. El perfil que se generó tuvo un puntaje de efectividad por debajo del 3%, superando la media. Al darle al algoritmo un contexto geográfico más realista, aunque fuera más grande, pudo calcular con mucha más exactitud el verdadero punto de anclaje del criminal. Y esto nos lleva de vuelta al propósito fundamental de toda esta ciencia, porque más allá de los algoritmos y los mapas, está el recordatorio de su creador, Kim Rosmo, que lo resume todo, dedicado a quienes cazan a los depredadores. Un recordatorio de que cada punto en el mapa es una tragedia, y cada perfil una oportunidad para hacer justicia.